bueno, ahorita Gilberto lo va a comentar en la presentación, pero se pueden conseguir propiedades desde los 70, 80 mil dólares, netamente inversión, inclusive ya algunas vienen con inquilinos. En este tipo de propiedades no se puede conseguir financiamiento bancario, aquí ya sí tendría que ser de contado por lo que comentamos cuando teníamos a la persona de financiamiento, ¿no? Que cuando los préstamos son por menos de 100 mil dólares, al banco no le parece interesante, no le llama la atención y por lo tanto no se pueden hacer este tipo de préstamos, ¿no? Entonces, como son propiedades alrededor de los 90 mil dólares, no se podría optar por un financiamiento, sino tendría que ser de contado. Sin embargo, la rentabilidad también son excelentes, estamos hablando alrededor de un 10%. Básicamente son propiedades que se compraron en subasta, las remodelaron, consiguieron un inquilino y las venden ya con el inquilino. Estamos hablando de rentabilidades entre el 9 y 10% neto. La compañía que representa a Alejandra, lástima que, bueno, por temas de conexión no va a poder estar presente, pero ella hace todo lo que es la parte del property management, ella es aliada nuestro en todo este tipo de propiedades en Ohio y se encarga tanto de lo que es la búsqueda de la propiedad, se le envían las fotos al cliente, toda la información y también el manejo de la propiedad, ¿no? Como le digo, son propiedades comienzan dependiendo del inventario que tenga, pero a partir de los 80, 90 mil dólares y se alquilan alrededor de los 900 dólares, ¿no? Mensuales. Quedando como les comentaba, quedando un rendimiento neto alrededor de entre el 9 y 10% en este tipo de propiedad. Bueno, Gilberto, si quieres compartir pantalla para que... Sí, ya estoy buscando compartir pantalla. Give me a minute. Minuto, por favor. No sé, comparte la pantalla. Aquí. Listo. Bueno, un poco lo que estaba diciendo Ernesto, ya haciendo un recuento de lo que vimos en la semana. Lo que fue de semana, estuvimos con Lennar, la principal constructora de Estados Unidos, en todo lo que es la parte inmobiliaria y también comercial. Después estuvimos, al día siguiente, estuvimos con la gente de Orlando, todo lo que es la parte residencial, short time o corto plazo en cuanto a renta se refiere. Bien enfocado para todo lo que es el mercado de las personas, entiéndase, posibles inversionistas o potenciales inversionistas extranjeros que quieran tener un rendimiento entre el 5 al 7% de flujo de caja anual. El miércoles estuvimos con un proyecto de alto nivel como es Botánico en Weston. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Sonia, todo lo que viene a ser, cómo viene a ser el proceso de compra de negocio. Y hoy quisimos culminar, lástima que Alejandra no pudo estar presente, hoy quisimos culminar con todo lo que viene a ser la inversión en bienes raíces, pero cuando hablamos de inversión en bienes raíces no estamos hablando de una unidad, sino que estamos hablando de una porción de unidades o varias porciones de unidades, sea o de un edificio o bien sea de una casa también puede ser. Entonces estás buscando cómo invertir tu dinero, invertir en raíces, son tu mejor opción, te ayudamos a obtener tu seguridad financiera para ti y tu familia. Esto es un poquito lo que viene a ser el contexto de lo que es Kamehameha. Kamehameha surge, es una empresa familiar, ¿sí? El invertir con ellos da unos beneficios un poquito más altos que invertir en el mediano corto plazo, pero si lo vemos a nivel anualizado, bueno, aquí los retornos son significativos, puesto que utilizan el dinero en comprar propiedades, arreglarlas, acomodarlas, hacerle un cambio de facing y posteriormente son o bien arrendadas o bien vendidas. Manejan hipoteca notariada registrada en la corte, y los retornos son a corto plazo. Eso es el gran diferencial del producto que maneja Kamehameha. Kamehameha, la pregunta que probablemente todos me van a querer hacer, ¿de dónde viene ese nombre? Alejandra
estudió su maestría en Hawái, y Kamehameha es un nombre de un dios hawaiano, y ahí proviene el nombre de la incidencia del por qué ella estudió allá y el por qué le dio ese nombre. ¿Cómo consiguen las casas? Gilberto, un poco en la lámina que tenías anteriormente, para comentar algo ahí, ese tipo de productos que tienen ella son como préstamos para la compra de casas, ¿no? Entonces, es decir, las personas que no tienen por ejemplo, los $90,000 para comprar una propiedad y hacerse esa rentabilidad, a lo mejor tienen, ella creo que ahorita están aceptando a partir de $30,000. Entonces, esos $30,000 se unen varias personas y se compra una propiedad y se remodela, así como lo que estaba comentando Gilberto. Entonces, cuando habla de hipoteca notariada, es que la persona que dio esos $30,000 va a tener, va a fungir como banco, ¿no? O sea, la hipoteca la va a firmar la persona que prestó ese dinero para la compra de la propiedad, ¿no? Entonces, por eso que se habla de hipoteca notariada y retornos a corto plazo, porque se maneja periodos de un año en donde la persona va a obtener una rentabilidad, si se quiere, asegurada por la compra, la remodelación y la venta de esa propiedad. Entonces, bueno, un poco ahí el tema que comentaba esa lámina anterior. Vamos a continuar con la presentación, pero para que te pongas en contexto, voy a poner un ejemplo, ¿no? La propiedad, la que vieron ahí, nada agraciada la propiedad. Unifamiliar, 3 habitaciones, un baño. Esta propiedad está localizada en Colombo, Ohio, una de las áreas metropolitanas de mayor crecimiento en los Estados Unidos, conocida como la segunda y más fuerte de los Estados Unidos, creación de trabajo, etcétera, etcétera. El cual marca camino a la transformación a largo plazo. Este plan incluye 20 millones en un centro de recreación comunitario. Esto es todo lo que se va a desarrollar alrededor de la propiedad. Y posteriormente está el enlace al registro público de la propiedad, donde uno puede ver efectivamente cómo está la propiedad, cómo conforma. Y aquí están las fotos internas de la propiedad. Esta es la propiedad. Entonces, ¿cuánto vale la propiedad? Un poquito el análisis financiero. Bueno, la propiedad cuesta $600,000. La medida de la propiedad son 876 square feet. Estamos hablando aproximadamente de unos 75 metros cuadrados aproximadamente. Se rentan $570. Anualmente son $6,840. Tiene una capitalización, una rata de capitalización de aproximadamente 6,65%. Cuando calcula los gastos de cierre y todo lo que va a ser la adquisición y posterior puesta en marcha de la propiedad, calculando los gastos, etcétera, etcétera, la propiedad va a producir algo así como $381 netos mensualmente y unos $4,000 anuales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo invierto unos $60,000 en esta propiedad, aunado los gastos de cierre y todo lo demás, y la rento, en el peor de los casos, entre 500 asociados de propiedad, manejo de propiedad, seguro, etcétera, etcétera, me quedan casi $400 mensuales, algo así, número más, número menos, casi $4,000 al año. Esto quiere decir que esta propiedad, al cabo de 10 años, de 12 años aproximadamente, se paga sola. ¿Sí? La persona que tenga $30,000, $40,000, $60,000, que quiera disponer de una renta mensual de $400 en un fondo de pensión, al cabo de, no sé, 10 años, 8 años, tiene una renta igual y consecutiva de aproximadamente unos $400. Si en el cabo del tramo la persona decide vender la propiedad, perfectamente también puede vender. Esas son una de las características del porqué de Kamehameha, o cuál es el esquema de negocio que pudiera estar planteado en un momento determinado. Y volvemos a la presentación. ¿Cómo consiguen ellos las casas con descuento? Netamente a nivel de mercadeo, ellos lo buscan por páginas de vendedores compradores, páginas web, Facebook Business, Google, correo, todo lo que es la parte de pre-foreclosure, Backstacks, que es la parte de
los impuestos que se retornan, divorcio, por tema de violación de cualquier otra índole, puertas hangares, banners, fuck truck, o sea, cualquier cosa que sea posible a nivel de mercadeo, ellos adquieren esa propiedad y obviamente es el mismo mecanismo que posteriormente utilizan para poder promocionar. Meta para nuestros clientes del año 2020, bueno, esto es más o menos lo que ellos tienen planteado. Tomar ventaja increíble en el mundo de los bienes de raíces en Ohio. Obtener propiedades con después 30 al 50%. Eso es lo que ellos están logrando o buscando. Y a las personas que forman parte entre un 10 a un 15% anualizado. ¿Ellos qué hacen? Compran y renuevan de 5 a 7 propiedades al mes con un retorno de ganancia de aproximadamente unos $30,000. También venden entre 4 a 5 propiedades al mes remodeladas. Dentro de su esquema o producto está la remodelación. No solamente comprar y renovar, sino también vender y también arrendar. O sea, son varios productos que ellos manejan. El desarrollo de relaciones a largo plazo con nuestros prestamistas, creando un flujo de caja de ingresos predecible. Ellos dictaminan, a la hora de, dictaminan que, en base al portfolio de productos, qué es lo que tienen que ellos constantemente renovar o cómo ellos pueden generar flujo de caja para dar o retornar en este caso, a sus prestamistas o sus accionistas, si lo queremos ver. Opciones en las que podemos ayudar a invertir: préstamos asegurados con un bien inmobiliario. Todos los préstamos están asegurados con un bien inmobiliario. Ningún préstamo o ninguna inversión que hacen, en este caso, los potenciales clientes es abierta. O sea, constantemente están vinculados a un bien inmobiliario, un activo fijo. Con relación a las hipotecas, son propiedad registrada en la Corte del Condado de Franklin y ofrece seguridad y protección. Ahí no está haciendo hipotecas a lo loco, ni mucho menos, sino están bien especificadas y registradas no solamente en la Corte del Condado, sino también en notaría. Eso le da la característica de seguridad y protección del bien, en este caso del flujo de caja, para plantear un posible o potencial inversionista. Produce un flujo de caja de ingreso constante. La rentabilidad no varía. Obviamente, ellos tienen una rentabilidad media entre el 30 y el 50% y ellos aseguran un 15% mensual. Obviamente tienen un campo de acción en un momento determinado para ganar. O sea, entre el 10 y el 15% anual, pagadero mensual, pues, ¿no? Es correcto. Con lo que preguntó o hizo comentar Ernesto, ¿con cuánto se puede invertir con este esquema? Puede empezar desde $20,000 y puedes incrementar. Aquí hay un ejemplo de $20,000. Nuestra inversión al 15% a un año, 3,000, versus un CD que pone en el banco al 2% por un año, que son 400. Esto es un poquito para que vean la variabilidad que pueden tener ustedes al invertir con Kamehameha o invertir en un banco o poner un CD versus un 15% versus un 2%. La diferencia es totalmente diferente. O sea, de $20,000 puedo hacer de $3,000. Si pongo un certificado de depósito, un certified deposit en un banco, son solamente $400 anuales, ya que está representando solamente un 2%. Esto es un poquito el por qué invertir en bienes raíces. No sé si tienen preguntas hasta acá. Yo no estoy viendo la pregunta. Right. Seguimos. Hay una pregunta que dice que esos precios tan Invertir bajos. en bienes raíces versus ¿Esos precios tan bajos es por el estado donde están ubicados? De propiedades. Sí. Es por el estado, el tema de desarrollo, obviamente la calidad material escaso. Vamos a ver otra casa. Esta queda en Columbus. Vamos a ver en la casa. Una casa simple, sencilla, la típica casa americana. Una entrada, un hall
y un puesto de estacionamiento un lateral. Ella hace reconocimiento de la propiedad, una propiedad unifamiliar de 2 habitaciones, un baño. Una propiedad pequeña. Ven la propiedad internamente. Interno. Y este es el análisis financiero. Una propiedad de aproximadamente 55 metros cuadrados, $56,000. La rentabilidad se espera $530 mensuales. Anual estamos hablando de 6,300, una capitalización. El precio de compra $56,000, gasto de cierre 600, total inversión 56,600. Esto es una casa que invirtiendo $56,000 da una rata promedio mensual de ingreso de $354, más o menos unos $3,700 anuales. Que si ponemos estos $56,000 en un banco a una tasa de certificado de depósito, no nos harían más de $1,000 versus casi 4,000 que nos estaría dando al tener una propiedad. ¿Qué es lo que ellos? En paralelo al arrendamiento se hacen mejoras a la propiedad. Probablemente remodele un poco la cocina, haga un espacio para la obra secadora, lo mantendré igual, cambiaré un poco la estética afuera, exterior, pintaré algo, internamente tocaré los baños no aparecen acá, deberían aparecer, pero bueno, no aparecen, y posteriormente a esto lo vendo. En el momento de la venta, aparte de esto que está acá, ellos obviamente aseguran un diferencial sobre la compra inicial, entiendes el precio inicial, producto de esas mejoras o remodelaciones que se puede hacer de la propiedad. Y obviamente tienen un mayor profit o una mayor ganancia sobre lo que efectivamente uno pudiera estar haciendo. Sin embargo, una tasa de rendimiento del 7% de capitalización anual no es nada despreciable para un posible inversionista. Lo interesante de esto es que no es a largo plazo, esto es a corto plazo. Eso es lo bonito de este modelo de negocio. Cuando vamos a opciones en las que podemos ayudarte a invertir, entiéndase la propiedad, son préstamos asegurados con un bien inmobiliario. Esto lo vimos ya. Esto también lo vimos. Ok. Cuando validamos invertir en bienes raíces versus una cuenta de ahorro de inversiones en el banco, esto es un poquito lo que se le vende, llámese en el corto plazo, a un potencial inversionista. Si yo invierto un CD, un Certificate Deposit o un certificado de depósito, al cabo de depositar $50,000, en 2 meses probablemente genere $166 versus un $1,250. Al cabo de 4 meses son $600 versus $2,500. Y al cabo de 12 meses estamos hablando casi de $1,000 versus $7,500. Estamos hablando de una tasa de capitalización anualizada superior al 6%. No es nada despreciable, es un número bonito, sustentado sobre una inversión en un activo fijo inmobiliario. Y cuando digo activo fijo inmobiliario, lo digo activo porque el activo o bien está rentado o bien se está remodelado para la venta, y son propiedades que se mueven bastante rápido allá. Y se mueven bastante rápido allá porque es un estado que está en crecimiento. Si nos vamos a cuál es el proceso a seguir, viene el potencial prestamista, en este caso cliente. Hay un documento promisorio, una nota promisoria que hace, en este caso, al inversionista para efectivamente hacer la compra de la propiedad. Se hace la compra de la propiedad, aquí vemos la propiedad, se remodela, en este caso se pintó la propiedad, se le hicieron adecuaciones en jardines, etcétera, etcétera, se produce la remodelación y posteriormente se hace la venta de la propiedad. Al momento de llevarse la venta, se produce la devolución del dinero más los intereses, ¿sí? Del total del dinero. Y de los intereses del total del Alberto, aquí tenemos una pregunta. Básicamente hay dos modelos, ¿no? El que está hablando Gilberto hay dos. O sea,
Uno que es cuando se compra una propiedad que el cliente va a ser dueño de la propiedad y se la va a dar un inquilino. Ese es un modelo de negocio. Y el otro modelo de negocio es el que está comentando ahorita recientemente Gilberto, de esos montos pequeños de 20, 30 mil dólares, en donde la garantía que va a tener el cliente es esa nota promisoria que se va a registrar en el condado de donde esté la propiedad, y entonces el dueño da ese dinero para la compra de esa propiedad. Entonces el dueño funge como el banco. Entonces el mortgage está a nombre del dueño. Si en dado caso no se cumple con los términos del contrato sobre esa rentabilidad garantizada, el dueño pudiese, o sea, el cliente que tiene la nota promisoria grabada en el condado, pudiese irse al condado y colocar un gravamen sobre esa propiedad y hacerse de la propiedad. El cliente, al dar el dinero, obtener esa rentabilidad que le están garantizando, ¿no? Entonces, con eso creo que responde un poco también la siguiente pregunta, que es que cuál es la garantía que se solicita para arrendar ese inmueble, ¿no? ¿Se rentan rápido estas propiedades? Sí. O sea, ahorita hay mucha demanda. De hecho, las propiedades en lo que están se remodelan, se terminan de remodelar y se colocan al mercado, en 3 semanas ya se tiene un inquilino. Pues, 2 o 3 semanas ya se tiene un inquilino. Y otra pregunta que dice, buenas tardes, ¿en ese retorno de inversión está incluidos los impuestos de la propiedad? Sí, o sea, en el cuadro que mostró Gilberto hay uno que es donde está cuando tú compras la propiedad, entonces, bueno, se descuentan todos los gastos asociados y se obtiene la rentabilidad neta. En el otro producto, acuérdense que son 2 productos que se están comentando, en el otro producto no necesariamente se incluyen los impuestos porque es como algo financiero, ¿no? O sea, yo estoy dando un dinero y me están asegurando una rentabilidad del 10, del 15% anual, y aquí no entraría en juego la parte de los impuestos a la propiedad porque yo no sería dueño de la propiedad. O sea, es un instrumento financiero neto como tal. Bueno, creo que esas son las preguntas. Si quieres, continúa. Hay alguien que tiene abierto el micrófono. Aquí pueden ver la parte del seguro y el impuesto a la propiedad. Ernesto, tú tienes el host, ¿oíste? Ok, Ernesto, tienes el host. Ok, fíjense. Listo. Ajá, okay. Cuando vemos acá, no sé por dónde sale. Cuando vemos acá la propiedad, el proceso de compra de la propiedad en cuanto a la devolución del dinero a una casa, el proceso de seguir, en el momento que se genera la venta efectiva de la propiedad, la persona se hace obviamente, de la caja y automáticamente se genera la devolución. Esto puede durar desde 3 meses hasta 6 meses hasta 1 año, dependiendo de los acuerdos que puedan ustedes presentar o el potencial cliente pueda presentar, y estar totalmente asegurado con una nota promisoria, que es lo que está acá, sobre la propiedad o sobre la cuota parte de la propiedad. Esto es una casa, por ejemplo, en Conway, esto en Ohio también, una casa de $95,000. Esta casa los ventanales que están acá, el jardín, y los techos, todo lo que es la parte de impermeabilización. Esto es otro techo, otro impermeabilizado, cambiaron todo lo que es la hegemonía de los ladrillos, cambiaron las ventanas, totalmente batientes, son diferentes, o sea, remodelaron e integraron la casa, probablemente le habrán invertido unos $30,000, pero la están vendiendo de $95,000 a $250,000, un 150% más la propiedad. Estas son las cosas que hace esta empresa y el objetivo es obviamente capitalizar
en este caso la propiedad, y hacerla más atractiva a la venta. Y obviamente reevaluarla de una manera bastante considerable. Aquí estamos hablando de un 150%, pero puede ser entre un 80 o hasta 100% en los peores casos. Este tipo de trabajos de remodelación son los que ellos hacen. Fíjense cómo estaba definida o estructurada la casa. En cuanto a cocina se refiere, ellos sacan la lavadora secadora, cambian el esquema de la cocina, lo colocan acá y la reestructuran de una manera totalmente diferente, más viable. El lavadero lo ponen uno solamente, lo modernizan. El piso, le cambian todo este piso y le ponen piso flotante. La iluminación varía. Infinidad de cosas que ellos hacen en esa remodelación. Por lo menos acá, el estudio, estamos hablando de la misma casa, ¿ok? Estamos hablando de la misma casa que sufrió el cambio drástico de 150% más. 250% más. Este es como que la chimenea, bueno, cambiaron totalmente las características de la chimenea y pasa a este esquema. La parte de lo que viene a ser la chimenea, la reforman totalmente, hacen un deck, un pequeño deck, y lo integran a la casa, como pueden ver acá. Hay varios reality shows sobre esto. Bueno, ellos todavía no tienen su reality show, pero hacen cosas como esta. Un baño que estaba en estas características, le quitan la bañera, ya no existe allá, igual que en Venezuela, lo amplían de una manera con dos, ¿cómo se llama? Con dos, y extienden obviamente de manera vertical el baño, haciendo mucho más grande la regadera. Y ponen la regadera en la parte tanto superior como lateral. Este precio de compra fue $95,000, gastaron $68,000, inversión total $163,000 y fue vendida esta propiedad en $250,000. O sea que le ganaron a la propiedad, número más, número menos, $87,000, casi el 50%. Nada despreciable. Esto si lo analizamos, es $24,000 para el inversionista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ellos hacen una ganancia de $87,000 y al inversionista al cabo de un año le dan $24,000. Ellos se ganan un promedio de $55,000, nada despreciable, y el potencial inversionista se gana un 15% de interés, $24,000, tampoco nada despreciable. Para nada despreciable. Pero no es que ellos son unos hermanitos de la caridad y son las hermanitas descalzas, ni mucho menos. Ellos están haciendo dinero. Lo que pasa es que ellos tienen una estructura para poder llevar a cabo esa reforma y poder hacer ese dinero. Al inversionista le dan aproximadamente un 30% de la ganancia y ellos se quedan con un 70% de la ganancia. Tengo una pregunta, Gilberto, de cómo sacan el valor real si tienen ese valor final. Como comentaba Gilberto, o sea, el valor final, el valor de venta lo va a dar el mercado, ese es el precio de mercado, o sea, ese valor que coloca para la venta es el precio que el mercado establece y obviamente el precio de que lo pueden vender, ¿no? ¿Dónde está el atractivo para el inversionista? Bueno, obviamente tener su dinero en una rentabilidad segura y muy atractiva si lo comparamos con, como comentaba Gilberto, con los certificados de depósito de los bancos, un 15%, y obviamente ellos también tienen que tener una ganancia porque si no, no estarían haciendo este negocio y ahí es donde está la ganancia de ellos. Entonces, el precio de venta, que obviamente el mayor potencial siempre va a estar en cómo lo compraron. Obviamente lo compraron a un precio muy por debajo por los métodos que ya comentó Gilberto hace rato. Les da la ganancia como para poderle pagar al inversionista y como para ellos tener ganancia. Hay muchas veces la primera pregunta que siempre hace el inversionista es, ajá, ¿y por qué ellos me van a pedir el dinero a mi inversionista para pagarme el 15% si lo pueden pedir al banco y el banco le va a cobrar una tasa de interés menor? Bueno, la respuesta es que el banco, primero este tipo de créditos, para que el banco los otorgue,
no es nada fácil, son bien complicados porque no estarías obteniendo un crédito para comprar una propiedad, sino estarías buscando un crédito comercial para poder remodelar la propiedad y venderla. Entonces, buscar estos créditos bancarios no son nada fácil y el banco por lo general no da el dinero de una sola vez, sino lo va dando por etapa, ¿no? Entonces, el banco hace como una inspección a ver si ese dinero se está utilizando en la remodelación de la propiedad y entonces dan la otra parte. Entonces, es un tema que pierden el timing lo que es la compra, la remodelación y la venta, y es esta una de las principales razones de por qué no solicitan el dinero del banco, sino solicitan al inversionista pagándole un 15%, que obviamente si se lo hubiesen pedido al banco lo hubiese salido más barato, pero no obtendrían el rendimiento y no podrían darle la vuelta la cantidad de veces que lo pueden hacer en un año, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las razones, porque esa es típica pregunta del inversionista que dice, bueno, pero ¿por qué me van a pagar a mí el 15% si al banco le pudiesen pagar menos? Y esa es la respuesta. Esta es una empresa familiar fundada por Alejandra y Manuel Alvarado. Son esposos ambos. No, padre e hija, perdón. Una compañía integral de soluciones de energía en el sur de la Florida. Ellos están tanto en la Florida como en Columbus, Ohio, especializada en compra y venta y manejo de propiedades. Ha comprado, vendido, poseído más de 30 millones en bienes raíces desde el 2010, con un total de 322 transacciones. No está nueva en el mercado, ya tiene más de 10 años en esto, haciendo la vuelta a este esquema de negocio. Estamos hablando de que la operación a per se puede generar entre un 40 a un 50% y ellos le aseguran al inversionista un 15%. Nada despreciable y tienen un juego a lo cual ellos pueden variar. Ellos se comprometen directamente con el certificado, la nota de certificado, con dar el retorno al inversionista en el tiempo estipulado. Regularmente es menor de un año. Es una empresa que está enfocada en soluciones al cliente y valor al inversionista y renovación de propiedades con problemas. O sea, ellos toman las propiedades que están enfermas o que tienen problemas, las compran, las renuevan y le dan vida nuevamente. Y esa vida, obviamente, tiene una repercusión directa en lo que viene a ser el costo de adquisición a terceros. La meta de esta compañía es dar un nivel alto de servicios e inversiones para todos los clientes. A ellos les interesa tener una masa de inversionistas ahí con la finalidad de poder dar N cantidad de vueltas para ellos poder estructurarse. Ellos están en Miami, y también están en Ohio. O sea, tienen 2 oficinas. Se mantienen entre 2 oficinas y como tal, la idea es que la persona, en este caso, esto es un ejemplo de una nota promisoria, es el seguro del título o la hipoteca, donde queda un contrato firmado de real estate entre ambas partes. En este caso, la compañía y el propietario o futuro propietario de la propiedad, donde quedan estipulados desde todo lo que viene a ser la parte de seguro, financiamiento, las formas de pago, mensualmente cuánto esta persona debe pagar y en qué cuenta debe pagar, el precio de compra, el precio estimado de venta y cuánto es la certificación en caso de cierre. La persona tiene un documento que avala la titularidad. Esto es un mal español, el disclaimer agreement. Cualquier persona de entidad puede ser primeramente calificada por una compañía y lee todos los documentos oferentes relacionados al entendimiento de estos documentos. Kamehameha Realty Investment ellos tienen licencia de dealer o broker y no se quedan con la propiedad. Esta presentación debe ser una información publicitaria, etcétera, etcétera, discutida. Ellos tienen la posibilidad de hacer el management, tienen la posibilidad de hacer la inversión y tienen la posibilidad obviamente, de vender. Alberto, aquí tienes otra pregunta que dice y todo lo que referido a tanto Ohio. Sí. Sobre la inversión se paga al final de la venta del inmueble.
No. Sí, o sea, la rentabilidad se calcula anualizada, o sea, pagadera mensual, pero obviamente la inversión completa al momento de la venta de la propiedad es que se le devuelve el dinero al inversionista. Entonces, sí, o sea, se paga al final o sea, la inversión se paga al final con la venta del inmueble. El capital. El Correcto. capital. Correcto. Es posible conseguir casas de 60.000, 95.000. Tengo entendido que aparentemente hay una burbuja inmobiliaria que ha hecho que los precios inflen irracionalmente. ¿Y cómo puede afectar esto a las obras nuevas? Bueno, esto es bien importante que lo tengamos claro, de que al poder hablar con nuestros clientes, poderles dar un buen speech de qué es lo que pasó cuando hubo la burbuja. O sea, cuando hubo la burbuja en el 2008 fue básicamente porque, o sea, era un tema financiero en el cual, ya, te va a dar la entrada a unas personas que están aquí. Ya. Ok. En el 2008 lo que pasó fue un problema financiero donde había muchas irregularidades que se estaban suscitando en el mercado de bienes raíces, como por Hay un poco de ejemplo... personas ahí, Ernesto, que no les daban ingreso. Ya les di ingreso. Entonces, por ejemplo, que hacían las personas, compraban contratos en preconstrucción, donde la constructora en esos momentos lo que solicitaban a lo mejor eran unos $5.000 para poder hacer un contrato en preconstrucción, y luego vendían ese contrato en preconstrucción a otra persona sin que la obra estuviese culminada. Entonces, y le colocaban una valorización. Es decir, ellos a lo mejor compraban un departamento en $200.000 en preconstrucción, daban solamente $5.000, después ese contrato se lo traspasaban a otra persona en $220.000, o sea, ya le estaban inflando un 10%, después esa otra persona con $5.000 se lo volvía a dar a otra persona. Entonces, al final, cuando el departamento estaba listo, la primera lo compró en 200.000 y la última lo estaba comprando en $280.000. Adicionalmente, los bancos tenían un programa agresivo de amortización, que era amortización cero, inclusive amortización negativa. Es decir, que la persona pedía un crédito compraba una casa de $500.000, pedía un crédito de $400.000 y poderlo calcular más intereses daban a lo mejor 3.000. ¿Qué pasa? Esas personas no alcanzaban ni siquiera a pagar lo que era el capital más intereses, se pagaban $1.000 mensuales. Es decir, que sino que la deuda se le iba haciendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, estos productos y estos temas en bienes raíces fue lo que originaron esta burbuja en el 2008. Luego, obviamente, de que pasó lo que todos sabemos, hubo una serie de mejoras en todo lo que es el tema de bienes raíces. Entonces, por ejemplo, en el tema de preconstrucción, ya las personas no pueden vender un contrato en preconstrucción. O sea, si nosotros tenemos un cliente o alguien compra un departamento en preconstrucción, tienen que cerrar, o sea, tienen que quedarse hasta el final, hasta que le entreguen su propiedad para ellos poder vender esa propiedad. O sea, no pueden vender la propiedad cuando el departamento está en la construcción. Solamente en el momento que se toma posesión es que se puede vender la propiedad. Ya los bancos no hacen este tema de amortizaciones negativas, ¿no? Es decir, que cada vez que alguien obtiene una hipoteca, obviamente se está utilizando ahorita el método francés. Entonces, han habido una serie de situaciones que ha hecho que el mercado en bienes raíces sea un mercado más robusto. Las personas que tienen clientes que quizás hablan de, o sea, esto por el tema que viene de la pregunta de la burbuja inmobiliaria, ya no va a suceder. Ya vimos que hay una cantidad mínima de inventario, es decir, que si los precios están subiendo, no es por algo surreal, sino es por un tema de que no hay inventario y la demanda está creciendo mucho. Oferta y demanda, se llama eso. Sobre todo lo que es en el sur de la Florida. Entonces, esto quiero que lo entiendan y lo tengan bien claro, porque tengan argumentos de cómo debatir cuando alguien le dice, mira, no, es que está una burbuja inmobiliaria porque los precios están subiendo irracionalmente. No, señores, los precios están subiendo porque no hay oferta. Entonces, la demanda en este momento, como lo vimos el primer día con el presidente de la Asociación Nacional de Miami, de Realtors de Miami, está por debajo del 3%, bueno, dependiendo de la zona y dependiendo del tipo de propiedades, pero es básicamente por el bajo nivel de inventario
que es lo que está haciendo que suban los precios. Entonces, y la demanda, que es lo que ha contribuido a que haya mucha demanda, son las bajas tasas de interés. Si las tasas de interés están en sus niveles más bajos en los últimos 50 años, por lo tanto, mucha gente, muchas personas quieren comprar, entonces obviamente poca oferta, mucha demanda, hace que suban los precios. Entonces, esto quiero que lo tengan bien claro como argumento al momento de que alguien les quiera decir que hay un tema de burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. No sé si hay otra pregunta. Bueno, creo que no hay otra pregunta. Gracias. Y el tema básico acá es que hay que entender que el mercado de la burbuja inmobiliaria, eso fue en 2009, 2010. Eso ya caducó, señor. El único tema que hay es que tenemos una pandemia, ¿sí? De que la gente se retrajo, o sea, aprendieron la lección y están obviamente produciendo lo que efectivamente es. Durante esta pandemia nadie inició nuevos proyectos, nadie. Y hay un inventario, como lo dijo Daniel Guerra, el presidente de la Asociación de Realtos del Sur de la Florida, no hay nadie que esté construyendo y el inventario cada vez es menor. Históricamente nunca se había visto esa cantidad de inventario de propiedades a expensas de un mercado. O sea, estamos hablando de que en el 2010 había un mercado promisorio de casi 50.000 propiedades, 50.000 unidades. Ahorita no llegamos ni a 12, ni a 10.000. Es un pico muy alto, es un pico muy bajo. Entonces, el tema de oferta y demanda tiene incidencia directa y está vinculado también con el hecho de que Florida están llegando 900 familias diarias. 900 familias diarias. Son muchas propiedades. Pasó a Nueva York en contingente poblacional. Es el tercer estado, el primer estado, el tercer estado con mayor crecimiento de Estados Unidos. Viene a ser un ícono en cuanto al tema de distribución, al tema de distribución en tiendas de China, distribuir a Latinoamérica. Viene a ser como un hot o una capital, como lo dijo en este caso Daniel el lunes de la semana antepasada. Entonces, hay muchas variables que son completamente diferentes al año 2008-2009, pero completamente diferentes. Es uno de los estados con uno de los mayores cantidades de colegios electorales para elegir un presidente. O sea, la importancia económica, geográfica, socioeconómica que tiene el estado cada vez está cobrando más importancia, al hecho también de que la parte impositiva incide directamente en que atraiga a inversiones. O sea, todo el mundo que está por allá arriba en Nueva York busca ir al sur no solamente por el sol, sino porque van a pagar menos impuestos. Entonces, son variables a considerar que anteriormente no estuvieron planteadas. Quítense o lleven a un lado, dejen a un lado el tema de la burbuja inmobiliaria. Eso ya no existe. Por lo menos en Florida no existe. Existió en un momento determinado, y no solamente en Florida, en todo Estados Unidos. Y hoy, más que nunca en la Florida, las variables son completamente diferentes a nivel de inventario, a nivel de construcción, al hecho de que existe una pandemia, al hecho de que ya no quiere vivir en un apartamento, sino quiere vivir en una casa. No solamente el americano común, sino el chileno, el venezolano. Todo el mundo está, de por sí es una de las cosas que vamos a hablar en el Expo de Miami del lunes que viene. Ya las cosas cambiaron, tienen distintamente el esquema económico, político o lo que queramos ver. La gente ha cambiado su esquema de consumo, totalmente. Venezuela, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y el tema específico de Estados Unidos en cuanto a inversión se refiere, varió. Las variables son completamente diferentes y en Florida más aún todavía. Entonces, son argumentos que les damos para que hablen con propiedad de cara a comentarios que puedan tener sus potenciales clientes, que todavía lo tienen, le quedó remarcado en la pata de la oreja, que el 2008, que el 2009... En el 2007-2008 estábamos invirtiendo en Panamá y en el 2010-2011 estábamos comprando propiedades en los Estados Unidos. Y todo el mundo decía que eso iba a continuar. No, o sea, todo tiene un ciclo y los ciclos llega un momento que para. 2011-2012 fue un momento interesante de inversión. 2007 fue un momento bastante interesante de inversión en Panamá. Los rendimientos de inversión en Panamá en inmuebles superaban casi el 40-50% en un año.
en Estados Unidos se mantiene una media de un crecimiento entre el 10 al 15%. O sea, hay unas variables aquí que anteriormente no estaban y sustentan más aún que gente como Kamehameha esté comprando propiedades en $95,000, le meta 60,000 o un poco más y la venda en 250,000. O sea, no es una fábula, no es que alguien se puso aquí, creó un cuento y Disney le puso música, no, esto es una realidad. Existen este tipo de operaciones, existen este tipo de empresas que tienen más de 300 transacciones al cabo de 10 años, existen estos rendimientos, esta gente vuelvo y repito, no son las hermanitas de casa, esta gente está agarrando plata, o sea, se está metiendo por una operación como esta, $80,000 y le está dejando al inversionista 24,000, por eso se están quedando con más de 50,000. Entonces, tampoco es que ellos están perdiendo, están ganando, obviamente están haciendo toda la operación. El inversionista solamente tiene un promissory note para poder asegurar lo que efectivamente está dando, pero tiene un retorno que no lo va a conseguir en otro lado. Entonces son cosas que obviamente tienen su sustento y tienen su varianza en cuanto a que el inversionista cuando pregunta, bueno, pero es que me parece absurdo el 15%, no, absurdo te va a parecer el 50% que se está metiendo este loco y a ti nada más te está dando el 15%. Entonces, es un poquito a entender, existe, esta gente está creciendo, tiene oficinas ahorita en otro estado y están haciendo las cosas bien hasta el punto que nosotros invertimos con ellos. O sea, aseguramos que efectivamente son operaciones que están dando el retorno, no un cuento que nos echaron, no es, no es algo que parece que lo dice el papel, sino es algo que está ocurriendo en la realidad porque depositan en la cuenta de Banco Fomento. Entonces, son cosas que efectivamente son verdad. No sé si quieres agregar algo más o no sé si hay otra pregunta. Yo no veo las preguntas aquí. No, bueno, lo importante es que sepan que tenemos estas opciones, como siempre, al momento de que tengamos un potencial cliente, lo primero que tenemos que hacer es primero precalificarlo, a ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y luego si entra dentro del perfil de este tipo de inversión, nosotros haríamos una videollamada o como el cliente prefiera, con esta compañía para que ellos sientan la confianza de qué es lo que se le está hablando. Pues no que vamos a nosotros llamarlo por teléfono y ya, sino que obviamente se le haría una presentación, se le mostraría todo, o sea, esta presentación que habló Gilberto, pero inclusive más detallada, con las personas indicadas, y entonces en ese momento el inversionista pudiese tomar una decisión, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Entonces, un cliente que tenga 60,000 puede ponerlo a invertir de esta manera, sí. Como lo mismo, lo repito, o sea, si tenemos al cliente, nos ponemos en contacto y hacemos una videoconferencia. Venezuela era así antes, disculpe tratar, ¿cuál sería la propiedad más económica en el sur de la Florida? Bueno, hoy no hablamos del sur de la Florida, pero respondiendo la pregunta, lo mismo. Acuérdense que aquí hay de todos los precios. Aquí se pueden conseguir propiedades en el sur de la Florida desde los 20, 30,000, 40,000 dólares. El tema está de que si es lo que nosotros le vamos a ofrecer a nuestros clientes, si es lo que nosotros lo vamos a asesorar a que compren este tipo de propiedades, porque este tipo de propiedades no van a ser las que van a dar los beneficios o la rentabilidad o lo que está esperando el inversionista extranjero. El inversionista está esperando una rentabilidad esa de que hacer reparaciones, donde que hay que hacer cambio de electrodomésticos. Entonces, las propiedades en el sur de la Florida se consiguen de cualquier precio, pero no son las que nosotros le vamos a recomendar a nuestro cliente. Nosotros vamos a recomendar a nuestro cliente propiedades que tengan, por ejemplo, garantía en los electrodomésticos, garantía estructural, donde tengan una buena rentabilidad y ahí estaríamos hablando de propiedades, por ejemplo, como las que presentó Lenar a partir de los 200, 250,000 dólares, ¿no? Y también las que presentamos en la ciudad de Orlando. Si adquiere una propiedad de esas, ¿quién me garantiza la renta? ¿Quién se encargaría de rentarla? Bueno, eso, como lo comentamos, hay una nota promisoria, hay un contrato, hay una serie de documentos que garantizan lo que es la rentabilidad. Yo no entendí por qué el cliente va a preferir el dinero de las inversiones que al banco, que es más bajo interés. Bueno, la razón es que para que el banco de este tipo de créditos, primero,
no es fácil porque son créditos comerciales, no es que la persona está comprando una propiedad, esta compañía está comprando una propiedad para utilizarla, es un préstamo comercial, o sea, se está pidiendo un préstamo para remodelarla, para venderla. Ese tipo de créditos el banco primero no los da completo, o sea, él los va dando por fase, es decir, si se pide un crédito de $100,000 al banco, el banco le va a dar 30,000, después va a hacer una inspección a ver si se está invirtiendo ese dinero en la remodelación que iban a hacer, y después le van a otros 30,000 y así. Entonces ya ahí pierden el tiempo. Entonces, por eso es que no le piden el dinero al banco. Primero, por los tiempos, y segundo, por la dificultad. Entonces prefieren pagar un poco más al inversionista y poder hacer esta rotación 3, 4 veces al año, donde van a tener obviamente mayor rentabilidad porque lo van a poder hacer más veces. Esa es la respuesta a esa pregunta. Soreli, gracias. Mónica, es un negocio perfecto. Sí, la verdad que es bien, bien interesante. Bueno, creo que no veo más preguntas. Lo que queríamos decirles hoy es que hay otras opciones con menor presupuesto. Como lo vimos al comienzo, opciones hay de todo tipo. Lo importante es hacernos saber, hacerle esa oferta de algo, de ese producto que realmente sea lo que está esperando el cliente recibir, bien sea en rendimiento, bien sea en propiedad, bien sea. Los clientes siempre van a tener expectativas diferentes. Hay algunos que quieren su propiedad en Miami, hay otros que están buscando netamente números, hay otros que les corto plazo, que se puedan rentar por el Airbnb, pero lo importante es que sepan que tenemos productos, ya bastantes años de experiencia aquí, tenemos importante que sepan que tenemos también el regional, la primera semana de una compañía de títulos, de contadores, de financiamiento, de profesionales que están no solamente especializados en su área, sino también están especializados en trabajar con inversionistas extranjeros. Entonces, bueno, ya hoy culminamos 2 semanas bastante extensas, con bastante contenido, bastante información. Sé que no es fácil de digerir, que es mucha información y que en poco tiempo, pero lo importante es que tenga un conocimiento general de cómo funciona el mercado de real estate en el sur de la Florida y cuáles son las opciones que tenemos para nuestros clientes. De verdad, estoy súper contento de que pues, esta tercera edición se haya podido completar. Como lo está haciendo Gilberto en un video promocional, o sea, no pensamos que podíamos haber tenido tanto éxito en este tema de entrenamiento a agentes internacionales, pero bueno, ya se está viendo resultados, los agentes internacionales de la primera y segunda edición ya están haciendo negocios, y eso es lo importante que tengan en claro, que estamos aquí para poder ofrecerle cualquier tipo de producto a sus clientes y podamos hacer negocios juntos, que estoy seguro que lo vamos a hacer. Gilberto, unas palabras. Sí, bueno, ya esto culmina, señores. La semana que viene vamos a tener un esquema básicamente a nivel de todo lo que es la parte de marketing digital. Vamos a hacer como una evaluación de cómo han fluctuado sus cuentas, qué es lo que se puede hacer. Ya para el año que viene vamos a hacer algo un poquito más interesante en la parte de YouTube y la parte de, sí, Facebook y Twitter, que es lo que esperamos hacer o empezamos a mover. Creo que lo importante acá es que recojan todo lo que se han llevado. Toda la información se va a colgar en YouTube. Mucha de la información va a estar añadida en todo lo que viene a ser la página web. Está mucho de la información que se deslinda de todo lo que es la parte del examen o prepararlos para el examen. Probablemente la semana que viene vamos a tener una pequeña reunión para dar una breve explicación de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y unos tips de cómo comience esto para presentar el examen para el 10 de diciembre. Estamos hablando de que cae, lo estaba viendo ahorita, cada jueves.
Y bueno, que ustedes se den el tiempo para analizar toda esta información, toda la información que ustedes están viendo a nivel de procesos, todo lo que viene a ser a nivel de negocios, cómo hacer los negocios, cuáles son las implicaciones, el tema de la casa de títulos es un tema que tiene que leer un poquito más. El tema de hacer negocio o vender o comprar negocio es un poquito más. ¿Cómo más o menos va a ser el examen? El examen va a ser todo lo que hemos visto. De todas maneras, vamos a tener esa clase sobre él y esa clase esa reunión la semana que viene, probablemente el miércoles o jueves tenemos esa reunión. Y un poquito la idea es aclarar ciertas dudas que ustedes puedan tener, darle las variables de seguimiento. Léanse, vuelan a ver en YouTube todo lo que hemos visto en estas 2 semanas, o bien en particular lo que efectivamente es. Lean la información que está colgada en la red, en este caso en la página. Hay bastante información que le va a servir y obviamente va a ser un complemento de todo lo que se vio o todo lo que está en YouTube. Oportunidades tenemos muchas. Ahorita estaba hablando con el amigo de Maracay que trabaja para Kamehameha. Él es el principal vendedor de Kamehameha, él vive en Maracay y él vende un promedio de entre 1 a 2 propiedades mensuales desde Maracay, sin electricidad, sin internet, sin agua, muriéndose, pero él los vende. ¿Sí? Entonces, no hay excusa para no hacerlo. Sin electricidad, sin agua, sin luz. Él tiene una planta eléctrica, él tiene un pocito de agua ahí con el que le caen 1000 litros, él tiene también un teléfono que disca a Estados Unidos y él tiene un internet satelital. Y aquí, resiliencia o no, aquí las cosas se hacen. ¿Sí? ¿Cómo serían los honorarios? Bueno, los honorarios después que presentamos el examen, vemos, esto lo pregunta Elizabeth, los honorarios son comisiones, señores. Los honorarios son comisiones de venta, lo que todos aquí creo que sabemos y estamos al tanto, y vendemos y cobramos. Así de simple. Obviamente varía una comisión de una venta de una propiedad como Kamehameha, que no llega al 3%, a una comisión de una propiedad, no sé, en Sycamore Orlando, que es el 10%, a una de Lennar que puede ser entre un 6 y un 7%. Las variables están ahí y uno toma las que considere más apetecible. Obviamente, Kamehameha es lo más fácil de vender. Obviamente, no es el 10% de Sycamore, es un 3%. Lennar no es tan difícil de vender, sin embargo un 7%. Son variables que más adelante lo veremos ante una posible certificación. Eso se habla y se conversa, existen contratos, todo está bien organizado y muchos de los que ustedes conocen que ya han pasado por acá y que están haciendo negocios saben cómo es el proceso y cómo estamos funcionando, y los que no, obviamente lo sabrán más adelante. Aquí creo que el foco principal es ver cómo capitalizamos no solamente lo que podemos aprender, sino el networking que hoy estamos estructurando, bien o mal, ubicándonos en diferentes latitudes. Aquí hay alguien que está en Curazao, aquí hay alguien que está en Miami, aquí hay otro que está en Caracas, aquí hay gente en Barquisimeto, aquí hay gente en Maracaibo, aquí hay gente en Chile. Somos bien variados e indistintamente de la latitud donde uno se encuentre, uno puede capitalizar como lo está capitalizando el amigo desde Maracay. Indistintamente de las dificultades, no hay excusa para no poderlo hacer. Siempre en el círculo cercano donde uno se desarrolla, hay alguien que está esperando del servicio de alguno de nosotros que está aquí hoy escuchando esto. Entonces, simplemente es capitalizar, hacérselo saber a la gente que ustedes están en esto, que un Manuel, que una Sorel, que una Elizabeth, que una Mónica, una un Pedro, una Milvia, una Soraima, están metidos haciendo esto y que efectivamente pueden llevarlo a cabo de la mano de ustedes. Entonces, simplemente en una vuelta suena la caja registradora. Y la caja registradora no solamente suena aquí en Venezuela, también suena afuera, también suena aquí en Venezuela, y el networking que hoy estamos construyendo no es nada despreciable a los negocios que podamos hacer, no solamente
no solamente en Venezuela, o en Chile, o en Ecuador, o en Curazao, o en cualquier otra latitud donde alguno de nosotros. Entonces, ¿cómo se llama? El miércoles o jueves, yo les comento, esperemos pasar todos el examen, sí, si estudian y si asistieron a las clases, más de un 80%. El examen se hace a nivel electrónico, lo cual les reciben un correo y el correo posteriormente es procesado. Nada es a mano, todo es automático, se procesa y acto seguido se le enviará o bien. No, creo que a Alberto se le cayó la conexión. Bueno, ¿Sí estás ahí? No, ya estoy aquí. Ok. No, bueno, quería cerrar deseándole un feliz fin de semana. Próximamente se colgará la información y ustedes acto seguido tienen el tiempo perentorio para llevar a cabo el repaso de lo que ustedes vieron, más todo el material que está colgado en la página. El jueves, si quieres, aclaramos ciertas cosas y go ahead para el 10 de diciembre presentar el examen en la mañana. No dura más de 2 horas. Son aproximadamente 30 preguntas, entonces creo que todos estamos enlazados de la mano de lo que pueda hacer. Las oportunidades están para los que se queden o los que quieran ir a experimentar en Estados Unidos o cualquier en otra latitud en Estados Unidos y estamos a su orden ante cualquier otra cosa que ustedes puedan tener en un momento determinado. Estamos a la orden aquí en Caracas, en el CCT. No, bueno, no, y buenísimo que todos puedan pertenecer al grupo de tu inversión segura, que es lo ideal, y podamos hacer bastante negocio juntos, como lo hemos estado ya haciendo con los otros integrantes del equipo de la primera edición. De verdad que espero que hayan aprovechado todos los expositores que estuvimos, que de primer nivel, bueno, nada más y nada menos que tener al presidente de la Asociación de Realtors de Miami expresamente y exclusivamente para dar la información a ustedes. Eso no se logra fácilmente. Igual que el tener a un representante de la constructora Lenar exclusivamente para ustedes, eso también no se logra fácilmente. Entonces, bueno, espero que lo hayan aprovechado y el lunes vamos a tener tu exponer de Miami, el cual sería bien interesante que si ustedes obviamente participaran ustedes como tal y obviamente si tienen algún conocido que le pudiese llamar la atención, creo que es un momento ideal para poder comenzar a hacer negocios y empezar ya a facturar. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Venezuela, la cual es importante para todos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana a todos. Buenas tardes.